Un nuevo hogar en Cristo. Colosenses 3, 18 hasta terminar el capítulo y comenzar el primer versículo, ¿no? El capítulo 4, versículo 1, que será la lectura que tendremos el día de hoy con relación a esta carta que ha salido realmente fabulosa en el libro de Colosenses. ¿Ya estás con nosotros? Sí, pues déjame llevarte a que me acompañes a justamente el texto que estamos utilizando, el material que estamos utilizando es este bosquejo bastante estructurado, bastante bueno, y siempre estamos dándole el tema del autor, ¿verdad? El autor de estos materiales, no sé si lo llegan a ver allí, es Proyecto, aquí está, sí, Proyecto Biblia, ¿no? Proyecto Biblia, y lo vas a encontrar en YouTube. Y este material lo tienen en internet de manera gratuita, así que por eso lo podemos poner acá para compartir con ustedes. Y nada, te envío un link ahora mismo en tu página para que tú puedas tener también acceso a la misma información. Y busca allí por favor toda la información que quieras de los demás libros de la Biblia. Me parece sumamente genial, hermanos. Ahí puedes encontrar mucha información, más herramientas para que sigas estudiando. Tienes bastantes bosquejos pequeños, ¿no? De 10 minutos de cada libro de la Biblia, aparte de otra información excelente. Así que este material te lo añadimos, te lo mandamos. Está en Proyecto Biblia en español, obviamente, para los que estamos en habla hispana, ¿no? Y poder crecer más y poder tener mejor conocimiento de la estructura de los libros que leemos para no salirnos del contexto. Colosenses. El libro de Colosenses, todos sabemos que el autor es Pablo, ese es el contexto, ¿no? Y Pablo está preso, se encuentra preso. Y cuando él está preso llega ante él Epafras, ¿no? Quien había estado predicando en su barrio, y pues hay iglesias que se forman de esta comunión que tiene Epafras con ellos, y por lo tanto Epafras va donde Pablo para que les escriba una cartita y los ayude por los problemas que ellos están enfrentando. De esta forma se divide esta carta en 4 partes. Básicamente en 4 partes. La parte del capítulo 1 versículo 1 al 23 es donde Pablo da la introducción y luego da una expresión de quién es Jesús y presenta a Jesús de una manera realmente extraordinaria, ¿no? Como el autor y rey de la creación. Así está presentado Jesús, autor y rey de lo que se ha creado, y hace una alegoría y es como si estuviera citando el Génesis, Éxodo, Salmos, Proverbios con relación a la creación, y pues pone a Jesucristo como creador también. Por él y en él fueron creadas todas las cosas. Él comparte la identidad del único Dios creador, ¿no? Y también en él son hechas nuevas todas las cosas. Así que tenemos a Jesucristo colocado pues de una manera extraordinaria. Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, ahí están los pequeños seres humanos que somos nosotros, que es el cuerpo. Somos justamente el cuerpo de Jesucristo. Él muere en la cruz, como ustedes pueden ver en este gráfico bastante bien hecho, y por su muerte en la cruz, él finalmente termina siendo sepultado, pero él vence a la muerte porque la muerte no lo puede retener, y entonces sale victorioso venciendo a la muerte con la misma muerte. Y él entonces funda la iglesia conformada tanto por judíos como gentiles, es decir, cualquier ser humano puede venir delante del Señor a través de Jesucristo y ser restaurado. Entonces Jesucristo es coronado como rey, ¿no? Es coronado como rey. Bueno, esa es un poco la idea. Estoy yendo rápido porque esto ya lo hemos estudiado, solo es un bosquejo para poder recordar lo que hemos leído. Y después de que Pablo da esta idea de que Jesucristo es lo máximo, está exaltado, él entonces se coloca en la posición de su predicador por excelencia. Pablo pues es un maestro y ahora se pone a enseñar, y eso le causa a él persecución y también encarcelamiento, por predicar a Jesucristo. Obviamente, como Jesucristo es el rey de reyes, cuando Pablo está predicando, los judíos que lo van persiguiendo pues utilizan este argumento para hacer notar que él está predicando en contra del César. Recuerda que el César era el rey romano que se imponía sobre el mundo conocido de esa época, ¿no? Wow. Entonces predicar por un rey, sobre todo los reyes, que no sea César, era pues un tema que podría acabar en la cárcel. Ahora, Pablo era romano y tenía unas pequeñas ventajas. Bueno, no es el tema de hoy día, pero
las ventajas por ser romano, ¿no? Por los temas de encarcelamiento. Ahora, Pablo predicaba de esto y decía que el Mesías está en ustedes y es la esperanza de la gloria. Que lo que padezcamos nosotros en la tierra por causa de Jesucristo no es un problema, porque seremos recompensados, restaurados en la voluntad del Señor. Es decir, no hay nada que pierdas en este mundo que no seas retribuido en el reino del Señor. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es participar en el ministerio, participar en la evangelización, participar en pronunciar el reino de Dios. Ahora, cuando hacemos esto, seguramente tendremos nosotros que padecer algo por Cristo también. Luego, la siguiente parte de la carta es que hay una presión social. Una presión de querer dar la espalda a Dios por rituales antiguos, tanto del mundo sin Dios como del mundo judío. El mundo judío, los judíos siguen a Dios, al Dios de la Biblia, y lo que pasa es que el Dios de la Biblia enviaría el Mesías para que Israel fuera salvo, pero Israel rechaza al Mesías. Así que ahora ellos siguen al verdadero Dios, sí, pero no han aceptado el enviado de Dios. Hay un problema para ellos. Léete Romanos 8, 9, y vas a encontrar cómo Israel no ha sido desechado, dice la palabra de Dios, ¿no? Y todo Israel será salvo, ¿no? Al final de los tiempos, como un pronunciamiento de que los que creen serán salvos. Así que tenemos acá una lucha de judíos y gentiles que se convierten. Recuerden que la iglesia del primer siglo tenía bastantes judíos. Ahora la proporción es bastante grande, ¿no? Diferente. Los gentiles somos los que somos más en cantidad con relación a los judíos convertidos al Mesías. Pero en esa época no, el tema estaba parejo. Había muchos judíos convertidos. Entonces había un pequeño problema. ¿Por qué? Porque el que se convertía a Cristo tenía dos influencias por las cuales tenía que resistir, y se parece mucho a nuestros tiempos, ¿verdad? Que tenemos costumbres antiguas que nos jalan para regresar a ellos, ya no debemos hacerlo. Y segundo, tenemos una religión antigua, ¿no? Una forma de ver a Dios que no es la que es la bíblica. Entonces, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, somos nuevamente tratados de ser jalados a esas antiguas formas o rituales. Eso es lo que le pasaba pues a los que eran judíos y se convertían. Por un lado, entonces, el mundo sin Dios veía pues a los dioses de su panteón, que venían a ser pues los dioses griegos cambiados de nombre a los dioses romanos, ¿no? Que eso era el helenismo, ¿no? El helenismo que había impactado el mundo con su cultura. O sea, Roma invade Grecia, pero se absorbe toda su cultura. Así que lo único que hace es toma a sus dioses y les cambia de nombres. Ahora, cuando viene Jesús, ellos dicen, ¡ah, qué chévere! Un nuevo Dios. Métanlo al panteón también de los dioses, así que tenemos un nuevo Dios fabuloso. Y Pablo dice, no, Jesús no es un nuevo Dios. Jesús es Dios. Y todos esos diosesillos que tienen ustedes a los cuales adoran, ¿no? Que es al dinero, al sexo y a todas estas cosas, no pueden seguir más. Jesús es el único que tiene que ser. Por otro lado, existía la ley, o existe la ley, pero en ese momento se quería imponer la ley. ¿Tú quieres ser salvo? Sí. Bueno, reconoce al Mesías judío, pero también tienes que cumplir los 10 mandamientos, tienes que cumplir las leyes, tienes que cumplir los días de guardar, tienes que cumplir con el sábado. Y Pablo dice, no, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Como Él murió y resucitó, Él cumpliendo la ley puede darnos a nosotros ese beneficio. En Cristo yo ya cumplí la ley. Así que yo no tengo que cumplir la ley tal como está escrita en el Antiguo Testamento si estoy en Cristo Jesús. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Genial, puedes regresar a los videos donde tenemos toda esta información. Pero, ¿qué pasa? Ahora se me impone algo más, que debo amar. Debo amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo, ¿no? Como a mí mismo y como Jesucristo me amó a mí. Bajo esa premisa de amor, ¿no? Se cumplen los 10 mandamientos, se cumplen todas las leyes. ¿Por qué? Porque si yo tengo este amor que incluso Gálatas habla del fruto, ¿no? Del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, y te das cuenta que todas son derivaciones de amor. Esos 9 frutos, que es uno solo, es el amor de Dios, el amor ágape, y ese amor que viene de Dios se me es impuesto cuando reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Por lo tanto, eso yo debo dejar que fluya, no lo debo retener, debo dejar que fluya, que crezca ese amor, y entonces yo no voy a hacer nada en contra de Dios y cada vez voy a hacer menos cosas en contra de mi prójimo porque no lo puedo hacer más. No es que aprendo a amar.
Entonces ahí se cumple la ley cuando estamos en Cristo Jesús. Así que Jesús triunfa sobre los poderes de las tinieblas de este mundo y Jesús cumplió las leyes del Antiguo Testamento. Y así llegamos a la última parte, la última sección de esta división, que es un esquema genial, ¿no? Ya hemos ofrecido, si alguien quiere este esquema, pues nos lo dice, se lo enviamos, es una imagen, así que es bastante bien elaborada. Y nos lo pide acá, si no tengo tu WhatsApp, por favor nos los pones y te lo enviamos por WhatsApp. Y entramos a una vida de resurrección. Jesucristo vive, muere, es sepultado, resucita y asciende a los cielos. Y luego Él dice que en el bautismo nosotros hacemos ese gráfico, esa imagen de muerte y resurrección de Jesucristo. Yo muero a mis pecados, decido morir a mi vida antigua, pecaminosa, y decido seguir a Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Morir, pero si me entierras, ya pues muero literalmente. ¿Cómo hago para graficar mi muerte? Pues el agua sirve para eso. Me tengo que sumergir en agua. Es la idea del bautismo, en realidad. Cuando me sumerjo, entonces soy cubierto, es como sepultado. Emerjo del agua, es como que resucito a una nueva vida, y al resucitar a esa nueva vida, ahora tengo que glorificar a Jesucristo hasta que Él venga por mí y me lleve al cielo. Es el mismo cuadro de Jesús. Entonces de allí es que tenemos que vivir nuestra forma, nuestra existencia tiene que ser una nueva forma de vivir. Ya, eso está mucho más claro. Entonces, por eso que este título está bastante apropiado, ¿no? La vida de resurrección. Tú y yo tenemos que vivir esta vida de resurrección. Una nueva forma humana de vivir, ya no como la del Antiguo Testamento. Y Pablo comienza a dar ciertos principios de vida que corresponden al reino de Dios, más que a mi forma de vida local. Es decir, yo tengo que adaptar mi cultura, adaptar mi estilo de vida a estos principios, a la palabra de Dios. No al revés, no puedo adaptar las cosas de Dios a mi estilo de vida, porque no es a mi manera, es a la manera de Dios. Ahora, ya no me pego al Antiguo Testamento por la ley, pero ahora sigo el mandamiento del amor, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo manejo? Pues Pablo, Pedro, Lucas, Juan, Mateo, Judas, Filemón, las cartas escritas en Apocalipsis, todo eso yo lo estudio, lo leo y encuentro mucha información de cómo es que yo debo vivir a partir de ahora. Es decir, no estoy a la deriva a ver que como cristiano, a ver qué hago, ¿no? O sea, ya soy salvo, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago? No, agarra tu Biblia y comienza a leer, como estamos leyendo acá verso a verso, y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tengo que dejar y otras que tengo que adoptar. Otras que tengo que seguir haciendo, de repente estaban bien, pero tengo que ser claro qué sí y qué no. Pero todo siempre en el amor, ¿de acuerdo? En el amor. Entonces, en el capítulo 3 dice, deja las cosas de tu mente terrenal y más bien concéntrate en las celestiales. Pero en un sentido que vivas como en las nubes nada más, ¿no? Sino que acuérdate que Jesucristo está sentado en el trono y Él ofrece bendecir tu vida. Aferrado a la promesa de Jesucristo es que yo me tengo que encarrilar, ¿no? En esta forma de vida nueva. Cuando el Mesías se revele a mí, entonces yo también tendré mi cuerpo glorificado. Esa es un poco la idea. ¿Y cuál es el reto? El reto sería, acá tenemos el reto, es vivir el presente como Dios me ve desde el cielo. Y entonces hace esta comparación de quién era antes de Cristo, mi vieja humanidad, ¿no? De quién era yo antes de Cristo y qué es lo que se espera de mí. Ok, y esto no se hace en nuestras fuerzas, tiene que ser en el poder de Dios, en la oración, en el ayuno, en el estar buscándonos entre cristianos, ¿verdad? En el estar confesando nuestros pecados para que nos ayuden con la oración, con los consejos, con la dirección bíblica, y de esta forma salir adelante para recibir las bendiciones de Dios. En mi vieja humanidad, ¿qué prácticas tenía yo? Pues hermano, haz tu lista y te aseguro que hay muchas cosas de las cuales te avergüenzas, ¿no? O sea, ay, qué vergüenza, ¿cómo pude haber hecho eso? Uno que estaba muchacho comete errores terribles, ¿no? Si no has tenido una dirección de alguien que te ayude, pues normalmente tenemos mucha vergüenza de cosas que hemos hecho, ¿no? Acá titula sexualidad distorsionada, palabras destructivas, groserías, insultos, mentiras, codicias, hechicerías, burlas. Y la lista está allí. Tú tienes tu lista, yo tengo la mía. Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que dejar todo eso en Cristo Jesús, y tengo que ahora buscar la misericordia, la generosidad, el perdón, el amor. Y entonces ya no importa de qué cultura seas, somos todos unos en Cristo Jesús, según Colosenses versículo 11 del capítulo 3.
Y es así como llegamos nosotros a la lectura del día de hoy. Mire, hemos resumido 3 capítulos, ¿no? Pero es que ya lo hemos estudiado, en serio, pues, ¿no? Ya está bastante ampliado en detalle. Ahora, vamos al texto de hoy. Pablo va a llevar el tema de, sí, tu conducta tiene que cambiar. Ya no puede ser el mismo, pero no es porque te lo exijamos así, tienes que... Sino es que tú deberías anhelar ese cambio. Más bien deberías buscar, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo te dice, acá está, mira, tómalo. Tómalo y comienza a ejercitarlo. Seguro que al comienzo te va a costar, ¿no? Estás acostumbrado a ser maldiciente, ¿no? O ser grosero. Entonces, cuando lo digas, el espíritu te va a saltar y lo dices y te arrepientes y lees otra cosa y estás en este ejercicio de ir cambiando y poco a poco el Espíritu Santo te va a ir madurando. Ese ejemplo llévalo a todos los demás. Lo genial sería que mañana seas maduro, ¿no? Eso sería súper. Yo también decía, oh, wow, qué chévere, mañana soy maduro, mañana dejo todos mis pecados y ya cambié. No pasa. Pero lo importante es que yo esté ejercitando la piedad, que yo esté ejercitando el amor, la misericordia, la compasión. Y cuando menos me dé cuenta, ya va a ser parte cotidiana de mi vida y las otras cosas de antes ya no van a estar, van a desaparecer poco a poco, confiando en Dios, abriendo la Biblia, meditando en ella, confesándola, hablándola, caminándola, viviéndola, respetándola, ¿no? Compartiéndola, evangelizándola. Poco a poco voy madurando y eso pasa, sí pasa, hermano, sí pasa. Y entonces, ahora Pablo lleva el cuadro a otro nivel, lo lleva a un nivel, o sea, pasó de lo personal, ahora pasa a lo familiar. Y en lo familiar, recuerda que el mundo romano, porque esta carta está dirigida a gentiles romanos que tienen una cultura, obviamente, patriarcal, totalmente patriarcal, donde el papá de la casa era el dueño absoluto de su familia. Él tenía autoridad total sobre la esposa, sobre los hijos y sobre sus siervos. Y la forma en que él podía decidir qué hacer con ellos era absoluta, nadie podía decir nada. ¿Por qué? Porque él tenía todo el derecho de padre, ¿no? De pater. Por lo tanto, todo lo que Pablo dijera con relación a principios del reino de Dios para aplicarlo, sonaría extrañísimo para ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres romanos, ¿okay?, que tenían el poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus familiares, ahora tendrían que venir a Jesucristo y ya no serían ellos los amos y señores, sino que ¿quién sería? Jesús. Jesús es el Señor ahora del hogar, el Señor en la que ellos tienen que, el Señor al cual ellos tienen que respetar y seguir. De tal manera que las indicaciones que va a dar Pablo aquí son muy cortitas, son muy precisas, pero son sumamente prácticas también. Y es como ahora tiene que cambiar el chip, ¿no? Es como que le mandó un mensaje corto y preciso para que sepan cómo cambiarlo. Y tienen que cambiar de señor. Ahora el papá ya no es el señor, ¿no? El cónyuge, el hombre, el esposo, no es el señor. ¿El señor quién es? Jesús. Ya está. Debido a eso es que la conducta del esposo, que sigue siendo la cabeza, va a cambiar. La conducta de la esposa, que podría ser servil o no en la casa, va a cambiar. La conducta de la relación entre el padre con hijos, hijos, padres, es que ahora todos tienen un señor, entonces va a cambiar los roles. Y finalmente, los siervos también van a tener una bendición porque serán tratados como no son tratados en otra parte, ¿verdad? Porque los esclavos no tienen derecho a nada, pero aquí ya tienen un amo superior que es Jesús. Y esta va a ser la gran bendición para sus vidas. De tal manera que cuando ellos cambian toda esta conducta, ellos pueden ver que el mundo de esa época, los romanos dicen, ¿y esto qué le pasó, no? Son extraños, estos no son como nosotros. Definitivamente no, porque hay un respeto, una forma de vida que Dios ha creado, pero el hombre lo ha pervertido. El hombre maneja el mundo como le da la gana, pero sin Dios terminamos pervirtiéndolo totalmente. Y cuando regresamos, al mundo le parece extraño que hagamos estas cosas. ¿Ok? Así que tenemos que Pablo moldea al hogar romano alrededor de Jesús, quien gobierna con su amor sacrificial. Y si Dios quiere, la próxima semana veremos la conclusión de esta carta con relación a los esclavos y los amos, con la despedida, haciendo referencia a otra carta que es Filemón, que de repente sería interesante leerla después de esta, ¿no?
Muy bien, entonces habiendo dicho esto, nos vamos a centrar solamente en los versículos del 18 en adelante para ver este siguiente tema, el nuevo hogar romano, ¿no? El nuevo hogar que viene de parte del Señor. Yo lo titulé Un nuevo hogar en Cristo, ¿no? En Cristo Jesús, bajo toda esta premisa que acabamos o tratamos de desarrollar. Ahora, yo quiero que me acompañes a mi texto, amén, al texto de hoy día. Y acá tenemos nosotros, si te das cuenta, los pares. Mira, en el verso 18 dice casadas. En el verso 19 dice maridos. Así que si tienes tu Biblia en la mano, subraya estas palabras. Yo lo he subrayado aquí, le he puesto otros colores, la ventaja de tenerlo en Word, ¿no? Tenerlo en digital. En el versículo 20 y 21 tienes hijos. Mira, en el verso 21 es padres. Luego en el 22 dice siervos. Y mira todo lo que le dice a los siervos. ¡Wow! Es harto, ¿no? Y luego al final le quedó corto la carta, parece que se acabó el pergamino, entonces siguiente pergamino y empieza y se va al capítulo 4 y solo el verso 1 habla de los amos. Entonces tienes 3 pares. ¿Cuáles serían? A ver si repasas conmigo. Es casadas y maridos, primer par. Segundo par, hijos con padres. Y por último, tercer par es siervos con amos, perdón. Así que el verso 18 y 19 del primer par tiene que ver con el tema conyugal, ¿no? El tema conyugal. Y pues obviamente, si quisiéramos hacer todo un estudio completo del tema conyugal, ya solamente en eso nos llevaríamos una semana porque hay mucha información con el tema conyugal, con el tema entre marido y mujer. Pero la idea ahora es notar el contexto de la carta y lo que Pablo nos dice, ¿verdad? En relación a lo que es el nuevo rol de la mujer y también el rol del esposo, ¿ok? Concernientes a lo que significa cambiarlos por el estilo del reino de Dios y dejar el reino romano. Ahora, este principio de cambio también tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no somos romanos, amén, o no, por lo menos que seas italiano y pues tengas tus culturas bien marcadas. Pero somos latinoamericanos, ¿no? La mayoría de nosotros somos sudamericanos, peruanos, y tenemos culturas. Y bueno, en Perú hay muchas subculturas, como suele ser en los países que tienen montañas elevadas en el centro y selva. Somos costa, sierra y selva y tenemos muchas diversidades, tenemos muchas pequeñas etnias dentro del país. Así que tenemos arraigados a nuestras culturas ciertas costumbres. Y entonces nos va a pasar lo mismo que le pasó a los romanos cuando recibieron esta carta. Tenemos que dejar esa forma de pensar para regresar a la que Dios establece. Así no nos guste, pero obvio tenemos que entender qué es lo que está enseñando y por qué lo está enseñando, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado porque la palabra sujeción, por ejemplo, no es una palabra muy bien recibida y está muy mal enseñada. Y entonces tiende a tirar pues los pelos. ¿Qué esa palabra es antigua? Ya no se debe utilizar. Qué vergüenza que se sigan utilizando esos conceptos. Pero un momentito, ¿no? Todavía no latigues al mensajero, por favor, ¿no? Todavía no me azotes. Ten un poquito de paciencia. Vamos al verso 18. Y ya pues es el primer par, ¿no? El tema conyugal. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y luego le dice al marido, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Uy, no, acá tenemos harto material para trabajar. Yo no creo que nos alcance pues todo el tiempo de estudio del día de hoy para tratar de hacer esto. Pero vamos a ver el tema de la sujeción. Dice, las casadas, cónyuges, las esposas que me están escuchando, dice que deben estar sujetas, pero todo eso tiene que ser dentro del tema conyugal. O sea, tú debes estar sujeta a tu marido, ¿verdad? Al hombre de la casa, pero no debes estar sujeta a otro hombre, solamente a tu marido. Y ahora vamos a explicar bajo qué premisa debe estar sujeta. Y esto es como conviene al Señor, es para la gloria de Dios. Ahora vamos a ir a unos versos para reconocer un poquito lo que está sucediendo. Acompáñame un ratito a Génesis capítulo 3, verso 15 y 16. Acá te ayudo con el texto para que lo podamos leer juntos. Y nos dice acá nosotros,
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, ¿no? En el talón. Le dice a la serpiente esto de acá. Y a la mujer le dijo, o sea, este es el castigo que le da Dios a Adán, a Eva y a la serpiente, ¿no? Ya dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz. Y mira lo que dice a continuación, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así que como consecuencia del pecado, hay un tema clarísimo de parte de Dios en que la mujer debe estar sujeta al marido. Tu deseo para tu marido y tu marido será tu señor. Será aquel que gobierne. Ok, otra vez. Y lo vamos a ver en Timoteo, ok, pero es interesante que ellos están en el huerto y acaban de pecar. Como consecuencia de esto, Dios define claramente el liderazgo. Y cuando hablamos de sujeción y señorío, no estamos hablando de abuso. No estamos hablando aquí de que la mujer va a ser el estropajo. No. Estamos hablando de que no, el responsable va a ser el esposo. Ten cuidado, mujer, porque tú quisiste tomar el liderazgo de la cabeza. Tú quisiste tomar una iniciativa espiritual en tu hogar que no te correspondía. Y si no te quedó claro, tú vas a saber que tú vas a querer levantarte contra tu marido, pero él se va a enseñorear de ti. Él es tu cabeza. Él es el responsable. Así que Dios marca claramente quién sería el responsable del hogar. ¿Ok? El responsable, traduzcámoslo como sujeción, por favor. Así, bajo esa premisa. Ahora, acompáñame a Romanos, capítulo 7. Esto es Nuevo Testamento, evidentemente, ¿no? Romanos, capítulo 7, versículo 2. Y acá nos dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La ley del marido, que expresa acá, ok, está hablando acerca de lo que sería sujeción. Está sujeta al marido. ¿Lo ves? Ahí está. Entonces, cuando la relación conyugal llega al altar, ¿no? La relación de pareja llega al altar y se convierten en cónyuges, entonces esa ley en la que ellos están definiendo un pacto delante de Dios, porque eso es el matrimonio, un pacto delante de Dios, ellos delante de Dios, así puedan hacer fiesta o no, ¿no? Así haya quien haya alrededor, si ellos dos hacen un pacto con Dios, ya es el matrimonio. O sea, han iniciado un matrimonio, una ley, un convenio, y entonces ella definitivamente, bajo esa premisa, si es cristiana obviamente, tiene que entender que debería estar sujeta. Tradúzcase, tendría que reconocer que su marido es el responsable del matrimonio. Ese punto, ¿no? Responsable del matrimonio. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 14. No espero que estés conmigo, si no te ayudo aquí con el texto siempre. Por ahora, ¿verdad? Ya habrá el tiempo en que estemos en vivo. Y tendrás que tener tu Biblia, espero que tengas tu Biblia a la mano. Verso 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, lleva este plano de matrimonio y de autoridad, lo lleva a la iglesia. Y no está diciendo que una mujer no tenga capacidad intelectual, ojo, eso no está diciendo. Lo que está diciendo es, ¿quién es tu responsable? Sí, por favor, coordina con él. Eso es todo lo que está diciendo. Es indecoroso, obviamente la cultura judía lo tenía mucho más marcada, la cultura judía también lo llevó al machismo y eso está mal, ¿no? Pero entendamos, la cabeza es el hombre y en la congregación la cabeza también debería ser el hombre. No quita para nada la autoridad y el liderazgo de las mujeres dentro de la congregación. Ojo, eso no está diciendo porque Pablo mismo despide a mujeres líderes dentro de la congregación, que en sus casas también hay liderazgo. O sea, léete 1 Timoteo y habla de los diáconos, las diaconisas. Entonces, no está diciendo que ellas no puedan ser autoridad, que ellas no puedan tener un ministerio, que ellas no puedan ejercitar sus dones. No. Lo que les está diciendo claramente es, hey, un momentito, si alguien va a enseñar doctrina en la iglesia, debería ser un hombre.
debería ser un hombre porque ellos son las cabezas. Cuando la mujer quiso tomar esta iniciativa de tomar liderazgo, Génesis capítulo 3, hizo que la humanidad cayera. Así que lo tiene claro, no debería ella, por lo tanto, tomar ningún tipo de autoridad espiritual sobre los hombres en la congregación. Efesios capítulo 5, versículo 22, ¿no? Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y aquí es más específico Pablo, ¿no? Sus propios maridos, no al marido de otro, y esto es como al Señor. Ella debe sujetarse al marido respetando su autoridad, pero es como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, y lo compara. Aquí Pablo es más profundo, ¿no? En Efesios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ella es el cuerpo y él es su salvador. Entonces, la condición, acá está un poquito condicionado el hecho de que la mujer esté sujeta, en el sentido de que el hombre debe ser el que está siguiendo a Dios a manera de que Jesucristo obedeció al Padre para su iglesia. ¿Sí? Yo quiero resaltar algo más, que en todos los textos que estamos leyendo, ¿no? Y quiero que lo vuelvas a revisar, ahí va a quedar grabado evidentemente, vas a poder chequear que en ningún momento dice que el hombre, ¿ok?, tiene que forzar a la mujer a sujetarse. Y acá es mucho más práctico. ¿Cómo es que ella se va a sujetar? Es cuando él se comporta como Cristo con la iglesia. Bajo esa premisa, ¿no? Es increíble cómo lo va revelando poco a poco, ¿verdad? Tuvimos ahí un absabrupto del canino de la casa. Ok, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. El hombre es cabeza de la mujer, pero como Cristo de la iglesia. Así que el esposo debería comportarse como el que es el salvador. El hombre es el salvador de su esposa, cuidarla a ese nivel sacrificial, preservar su vida, guiarla espiritualmente, a hacer que crezca espiritualmente. Si un hombre está golpeando a una mujer, si un hombre está malsanamente torturando a su esposa, está maltratando a su esposa, entonces ese hombre tiene que entender que esa mujer nunca se va a querer sujetar. Así de simple, no va a pasar. Y entre comillas, lo digo con cuidado, ella tendría que tener cuidado con esa persona, incluso hacer denuncias, porque no debería aceptar de ninguna manera que un hombre esté maltratando a una mujer. No se debería aceptar de ninguna manera. Y en ninguna parte de la Biblia enseña eso. Cuando habla de que debe estar sujeta, es porque el hombre debe cuidarla, preservarla, animarla, bendecirla, hacerla crecer espiritualmente, guiarla, fomentar a que desarrolle sus dones. En ese sentido es que él es la cabeza y el responsable espiritual. Individualmente ella es responsable también de su vida espiritual, ¿verdad? Ella no va a esperar que el hombre le enseñe todo el tiempo. Ella tiene a Jesucristo como su propio Salvador. Entonces ella tiene que depender de Jesús. Y en la tierra, ¿ok?, depende de su esposo matrimonialmente. Pero en su salvación ella depende de Dios directamente. Este tema es profundo, ¿verdad? Y da para más todavía, y da para más, mucho más todavía. Ahora en el verso 33 también dice: por lo demás, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice? Respete. Acá añade la palabra Pablo, que es respetar, ¿no? Dice sujetarse y respetar. Así que la mujer tiene dos cosas que hacer. Básicamente es estar sujeta al liderazgo del hombre espiritualmente para que lo lleve a Dios, y por otro lado tiene que ejercitar su respeto por el marido. Y recuerden que los hombres nos movemos más por honra que por principios de pequeñas cosas que demuestran amor. No sé si me dejo entender, please. Me dicen si no me entienden bien este concepto. Es decir, la mujer pues anhela un ramo de rosas, un chocolate, un momento bonito, una salidita, una conversación. El hombre también, ¿verdad? Pero no se mueve por eso. La mujer sí lo anhela, el hombre no lo anhela tanto. Salvo que estemos pues en la época de enamoramiento, los novios y, ¿no?, los besitos y esas cosas. Pero cuando el amor va madurando, la mujer sí lo sigue anhelando, pero el hombre que anhela respeto.
El hombre se mueve más por respeto, ¿no? Para que lo respeten delante de la gente, lo respeten delante de sus hijos, le den su lugar delante de la familia, y eso lo conmueve al hombre, ¿no? Lo hace moverse a amar a su mujer, a cuidarla. Entonces es una forma bíblica en la que el Señor nos enseña. Él nos ha diseñado diferentes al hombre y a la mujer bajo todas estas premisas. Primera de Timoteo capítulo 2 es bien sumamente revelador. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 en adelante. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estamos hablando de la iglesia. Y luego miren lo que dice. O sea, la mujer aprende en silencio y esté sujeta. ¿Por qué tiene que estar sujeta? Porque Adán fue formado primero. La mujer aprenda sujeción. Y aprenda es porque no les es natural. Ellas no van a querer sujetarse así nada más. Pero acá da el principio bíblico. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. O sea, no fue porque Eva pecó que Dios le quitó autoridad. Ella nunca tuvo la autoridad, sino que la remarcó en el momento que pecó. Le dijo, hey, ¿te olvidaste? Tú no tenías por qué venir acá sola. Él es tu autoridad, tú debiste sujetarte a él. Siempre fue así, ¿no? Después fue ella. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, la mujer, por su transgresión, obviamente el responsable fue Adán, y porque Adán es el responsable, siempre se dice que el hombre pecó, y por eso trajo la muerte al mundo. ¿Por qué? Porque Adán fue el responsable. Pues ¿dónde estaba él? Él tenía que haber velado por su esposa. Él tenía que haber llevado a su esposa a Dios cuando pecó, pero no, él pecó con ella. Entonces, pues aquí encontramos una consecuencia. Pero ¿quién inició el pecado? Fue ella. ¿Y quién es el responsable? El hombre. Y el Señor sigue remarcando el principio, ¿no? Tito capítulo 2, bueno, acá también dice, se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, en amor, en santificación y con modestia. Es decir, este estigma de que la mujer es la que trajo la pecaminosidad, la muerte al mundo, terminará cuando ella eduque a sus hijos en el discipulado y los haga crecer en el conocimiento de Jesucristo. Entonces acabará este tema de muerte. Sus hijos se convertirán en líderes espirituales de la iglesia, amén, pastores, líderes, maestros, mujeres siervas del Señor de oración, de ministración, líderes de mujeres también, ¿no? Tito 2 versículo 5 dice que le enseñan a las mujeres más jóvenes, las mujeres adultas, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, y luego dice, sujetas a sus maridos. Por todas partes está el tema de la sujeción, pero remarcamos que el tema de la sujeción es en un tema de responsabilidad y de cuidado de parte del hombre. Y otra vez decimos, no significa que el hombre tenga que forzar a la mujer a sujetarse. El hombre debe ganarse eso. Ella debe hacerlo porque está en la palabra de Dios, ¿sí? Pero el hombre no en ninguna parte le dice, ahora tienes que remarcar a tu mujer y a bibliazos, ¿no? Sujétate, mira, ¿no? Pastor, háblele a mi mujer que se sujete. Eso no debería pasar. Tú deberías ganarte el respeto de tu mujer. Amén. Y ella se debería sujetar a ti con el tiempo. Dice, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ellos no son cristianos, pero mira la mujer, pues, cómo lo trata al marido. Algo así, ¿no? Y en 1 de Pedro le da un tips a las mujeres que tienen esposos no creyentes. Ya no lo vamos a leer porque es muy, muy largo, pero búscate 1 de Pedro 3, los primeros 6 versículos, y vas a encontrar que le dice que a pesar de que su marido no sea creyente, no busque el divorcio, no busque separarse, sino que trátelo bien con su conducta, ¿no? Pueda ser ganado. Esa es la idea de 1 de Pedro, ¿no? Porque tal vez pueda ser ganado. Increíble. Entonces, bueno, hemos tratado de desarrollar un poquito más la idea de sujetas en nuestro texto del día de hoy. Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Esto es como conviene a Dios. Luego le dice a los maridos, amen a sus mujeres. Mira la gran diferencia. A ella les pide sujeción y a ellos, ¿qué les pide? Amor. ¿Por qué? Porque el hombre se mueve por honra y la mujer se mueve por amor. Entonces el amor no puede, el hombre no debería intentar solo honrar a su esposa, que es importante honrarla, pero no es la idea bíblica que Dios tiene de tu responsabilidad o tu rol que es amarla, sin ser ásperos con ellas. Y ese es un gran defecto de los hombres, que terminamos siendo muy ogros, ¿no? Con nuestras esposas. Las gritamos todo el tiempo, las humillamos, las ninguneamos, no queremos escucharlas.
Y ese es un gran problema con el que tenemos que lidiar y tenemos que sacarlos de nuestras vidas porque es una responsabilidad. Si estás casado y eres el hombre, no debes estar buscando que tu mujer se sujete, sino debes estar buscando amarla y no ser áspero con ellas. Tremendo, tremendo. Así que, bueno, estamos dando una vista de pájaro a esto en realidad, pero es abundante la información que hay para seguir ahondando. Vamos al siguiente par, hijos y padres. Si estás casado y tienes hijos, pues mira el consejo de Pablo en esta carta a los Colosenses. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Tienen que obedecer a sus padres. ¿En qué cosas? Pues en todo. Tienes que obedecer, es el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y se alargarán tus días. Padres, ¿no? No te olvides, si tus hijos te quieren honrar, deja que te honren, porque va a haber bendición allí. Deja que te honren. Y si, señora, tienes a tu hijo que habla mal de su papá, repréndela y haz que honre a su papá, porque al honrar a su papá, sea lo que fuese su papá, ¿no? Sea quien sea su papá o al revés, sea quien sea su mamá, tienes que enseñar a que honre a su padre. ¿Por qué? Porque va a ser bendecido de parte de Dios. Cuando tú no dejas que los hijos honren, estás generando maldición en sus vidas. No permitas que eso suceda. Que honren a sus padres, sí o sí. Ok. Esto tiene un límite, la obediencia es como a la autoridad. Pablo habla en Romanos que yo debo sujetarme a las autoridades, pero hay un límite también para sujetarme a las autoridades. ¿Cuál es? Que si la autoridad, o en este caso los padres, piden algo en contra de los principios de Dios. ¿Qué dice Dios? No robarás, no mentirás. Y si mi padre o alguna autoridad me pide que yo esté en robo, en hurto, esté mintiendo, disculpa, hasta allí nomás llega mi sujeción. No, pero yo soy la autoridad, tú te sujetas. No, lo siento, no me voy a sujetar a eso. Hay algunos padres que, entre comillas, con una cultura, pues lo que dijimos, una cultura bastante carnal, bastante social, bastante tradicional, más antes que ahora, ¿no? Vamos a iniciar al muchacho, ¿no? Y lo quieren llevar pues a una casa de citas, a un jovencito de entre 15 y 20 años, iniciarlo pues con una prostituta de 30, 40 años, para que se inicie y se haga hombre, dicen, ¿no? Le hago ver pornografía, porque eso es cosa de hombres. Hermano, estás destruyendo a tu hijo. Estás maltratando a tu hijo, ¿sí? Y tu hijo, si estás leyendo esto, debería decirle a tu papá, no papá, no lo voy a hacer. Tú eres mi hijo y te sujetas. No papá, a eso no me sujeto. Primero me sujeto a Dios. Él es mi Señor. Así que hay un principio aquí de sujeción y también tiene un límite, porque es el contexto del resto de la Biblia. Ahora, con relación a los padres, mira, a los padres se nos dice no exasperéis. O sea, ¿por qué? Porque lo vas a desalentar, pues, ¿no? Si tú vas a hacer eso, lo vas a desalentar. Exasperar es sulfurar, ¿no? Exacerbar es generar en ellos una desesperación, ¿sí? Hijo, haz esto, hijo, haz esto, hijo, haz esto, haz esto, haz esto, lo has hecho mal, lo has hecho mal, lo has hecho mal, lo has hecho mal. Y el hijo quiere reventar, pero no va a reventar porque eres el padre, eres la madre. Si tú haces eso, vas a desalentar a tu hijo. Y si eres cristiano, tal vez quiera abandonar el cristianismo porque no va a querer seguir un padre así. El consejo es muy simple, pero es bastante común que los padres, porque a veces o pensamos que nuestros hijos no crecen, ¿no? Pensamos que nuestros hijos siempre son de 4 años y que siempre tienen que obedecer nomás. Yo no sé, tenemos que ir madurando con nuestros hijos y nuestros hijos poco a poco van creando también su propia manera de raciocinio, de pensar, sus propios amigos, ellos leen, ellos ven información. Ahora pues que estamos en el tiempo de la información, ¿no? Que todo está a la mano. Ellos incluso tienen mucho más información que los padres. Pero los padres los siguen tratando como niños de 4 o 5 años. Tienes que, ven para acá, haz esto, haz el otro. Y no le dan oportunidad al diálogo, no le dan oportunidad al raciocinio, no le dan oportunidad a nada. Los niños se sienten ninguneados, se sienten abandonados, ¿no? Se sienten desalentados. Hermano, si tu hijo ya tiene más de 6 años, las disciplinas tienen que cambiar. Si tiene más de 10 años, tu disciplina tiene que seguir cambiando. Si tiene 20 años, tienes que ver cómo va a ser tu disciplina. Nunca va a ser la misma. Y tus diálogos tienen que cambiar. Cuando es un niño de 4 o 5 años, que obedezca y se acabó. No vas a la calle, no juegas en la pista, entra a la casa y se acabó. Pero cuando tiene 20 años tienes que explicarle por qué. Tiene 15 años tienes que decirle cuál es tu raciocinio. Si vive bajo tu techo, ¿no? Si tiene 11, 12 años y quiere hacer cosas indebidas, tienes no solo el no, sino el por qué no.
Son cosas importantes para no exasperar y desalentar a nuestros hijos. ¡Tremendo! Pablito se mandó aquí temas realmente profundos, increíblemente profundos, ¿ok? Que solo estamos haciendo la lectura inductiva, por eso es que vamos así, ¿verdad? Y luego habla a los siervos y también habla a los amos. Recuerda que está en un contexto romano donde el papá era patriarca, ¿no? Dueño absoluto de todo. Entonces va a los siervos y les dice: obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, pero no lo hagan al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, ahí viene el jefe, trabaja. Y se fue el jefe, vamos al celular. Ya, esa idea pasaba siempre, ¿no? No es novedosa, siempre ha sucedido. Tienes que hacerlo de corazón, de manera sincera, y no porque tienes que agradar a tu jefe o a tu amo, sino tienes que agradar a Dios. Este tema de siervos en nuestra cultura occidental se traduce como obreros o trabajadores. Tal vez tú no eres un esclavo de alguien, literalmente, pero tú das tus 8 o 10 horas a una empresa o un empleador por un dinero. O sea, tú estás vendiendo tus habilidades, estás vendiéndote a ti en el sentido de trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Por un servicio. Por lo tanto, ese tiempo ya no te pertenece y esas habilidades no te pertenecen, son del que te está pagando. Por lo tanto, esto se aplica perfecto para nosotros, los que de alguna manera somos empleados de alguien. Ok, entonces cuando yo estoy sirviendo a ese alguien o a esa corporación o a ese empleador o a ese negocio, yo tengo que hacerlo bien hecho. El cristiano, no importa cuál sea su nivel socioeconómico y no importa en dónde esté trabajando, tiene que ser el mejor empleado que hay. Que llega a su tiempo, hace las cosas como tiene que hacer, es responsable, da sus cuentas, da sus informes, hace todo lo que tiene que hacer, cumple con sus responsabilidades y se va en su horario. Y lo haces temiendo a Dios. No recibas plata ajena, no recibas nada que no debas recibir, no hagas cosas extrañas, no hables mal de tus empleadores. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, siempre como para el Señor, no para que los hombres te vean, sabiendo que el Señor, de Él vas a recibir la recompensa. Incluso tu trabajo, cuando eres honesto, Dios te está mirando y te va a recompensar una herencia, porque a Cristo es realmente al que estás sirviendo. Mas el que hace injusticia, bueno, entonces vas a recibir injusticia, ¿no? De la misma que has hecho, porque no hay acepción de personas delante del Señor. Y Pablo termina hablándole a los amos. Traducido para nosotros, ya no hay amos, pero existe el empleador, existe el conglomerado, existe la empresa, existe la gerencia, y ellos son los que tienen la conducción. Para ellos también hay mandamientos de parte de Pablo. Y les va a decir a ellos: oigan, ustedes, en nuestro caso, ¿verdad? Que no hay esclavitud, entre comillas. Amos, hagan lo que es justo y lo que es recto. ¿Ok? Con sus siervos y en este caso con sus empleados, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos, pero este amo es con mayúscula. Correcto, bueno, el del versículo 1 arriba, ese amo está con mayúscula porque es la palabra con la que empieza, pero ese amo es con A minúscula en realidad. Este amo con A mayúscula es el Señor. ¿De acuerdo? Así que el empleador, el que es el inversionista, es el que tiene a los empleados bajo su cargo, el gerente de área, ¿no? El gerente de producción, aquel que tiene los empleados, los peones, los que tiene en la construcción, ¿verdad? Él tiene que saber que no puede hacer lo que le da la gana, porque tiene que recordar que Jesucristo está sobre él. ¿Eres cristiano? Sí. Tú no puedes maltratar a la gente. Tienes que hacer lo que es justo. Tienes que darle a cada uno lo que le corresponde. Y no puedes hacer acepción de personas. O sea, él es mi amigo, le voy a dar más. No, él es mi amigo, lo voy a dejar llegar tarde. Él es mi familiar, por lo tanto él tiene ciertos beneficios por ser mi familiar. No, haz lo recto. A lo que es justo y lo que es recto a cada uno de tus siervos. Tremendo, hermano, tremendo lo que hemos leído hoy día solamente en estos escasos versículos bíblicos. No olvides que está hablando de las casadas, de los maridos, de los hijos, de los padres, de los siervos y también de los amos. ¿Es que el Señor Jesús realmente está en tu hogar? ¿El Señor Jesús está en tu casa, en tu hogar? Yo quisiera orar para que el Señor guíe tu familia y guíe tu hogar,
¿Me acompañas? Señor, te doy gracias por mis hermanos y hermanas y quiero rogarte para que tú los bendigas a cada uno de ellos, que tengan tu bendición en sus vidas y en sus corazones. Te ruego, Señor, que tú traigas tu bendición a cada uno de ellos y que ellos puedan encontrarse contigo y que podamos hacer lo justo y lo que es correcto delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, voy a hacer un pequeño resumen para que podamos entonces tener claro qué cosa es lo que se nos ha pedido. En este breve resumen de Colosenses capítulo 3, 18 vamos a ver el nuevo hogar en Cristo Jesús, que es el hogar cristiano. Recordemos que Roma, ¿no? Recordemos lo que hemos estudiado. Roma tenía a los hombres que eran casados como dueños y señores de toda la familia, con un poder sobre la vida y la muerte sobre su cónyuge, sus hijos y también sobre sus esclavos. Esta conducta es una conducta totalmente cultural, pero Dios la va a cambiar a través de el principio del reino. El Señor ahora ya no es el papá de la casa, sino que Jesús es el Señor del hogar. Y de allí que ahora ya no es el hombre por el cual todos dependen, sino que incluso el hombre ahora con la familia depende del Señor y cambia todo el concepto. Nosotros también tenemos que cambiar nuestros conceptos, no importa cuál haya sido nuestra cultura, y entonces bajo esta premisa les pide a las mujeres que reconozcan que los hombres son los responsables ante Dios, ¿no? Los hombres son los responsables ante Dios de sus vidas espirituales también. Las mujeres tienen que estar sujetas por eso a sus maridos, obviamente a cada uno de sus maridos, como conviene al Señor. Esto es lo que conviene al reino de Dios. Las mujeres no pueden hacer lo que quieran, simplemente porque se sienten sumamente independientes, han crecido independientes, el hombre no le debe decir nada, no le puede decir nada, o de repente tiene su negocio, de repente es gerente en una empresa, o de repente es una mujer bien posesionada. Está bien, pero en la casa, espiritualmente, mujer, tu marido es el responsable del matrimonio, responsable del hogar, y tú deberías estar sujeta a tu marido, y eso no significa que te dejes maltratar de ninguna manera. No hablamos de maltrato, no hablamos de abuso, no hablamos de machismo. Estamos hablando de un concepto totalmente espiritual, un concepto de orden, porque siempre debe haber una cabeza, y la cabeza en la iglesia es Cristo. Pone a los pastores como cabezas, y en el matrimonio pone a los esposos como las cabezas. Citamos varios versículos, entre ellos Timoteo, Corintios, Efesios, y encontramos que dice que el hombre fue creado primero, y es simplemente por un tema de orden. Dios dice, yo creé al hombre primero y por eso él es la cabeza. Si hubiera creado Dios primero a la mujer, entonces la mujer sería la cabeza, y amén por eso. Ella sería la responsable, yo me las limpio. Ella es la responsable, ella tendría que ver por eso. Pero no, a Dios le plació que sea el hombre quien fuese el responsable, por lo tanto la mujer tiene que estar sujeta en un orden al hombre en el hogar. Así que todo tiene que estar sujeto al responsable de la cabeza de la casa, que es el marido. ¿Y el marido cómo tiene que actuar? En amor y sin ser un ogro en la casa. No debe ser maltratador, no debe ser alguien que humilla, no debe ser alguien que esté maltratando constantemente a la esposa. No, de ninguna manera. Entendemos, obviamente, que hay desacuerdos en el matrimonio. Para eso justamente existe la Biblia y Jesucristo como el centro del matrimonio, para ayudarles a tener herramientas a solucionar los problemas. No hay matrimonio perfecto. No existe el matrimonio perfecto. La ilusión de serán felices para siempre es eso, una ilusión. ¿Por qué? Porque son dos pecadores que quieren ser uno, porque es lo que Dios dijo, ¿no? Y serán una sola carne. O sea, cuando Dios ve a la pareja, no ve el esposo y la esposa. ¿Qué cosa ve? Una sola carne. A uno solo ve. Y entonces, en ese uno solo, ¿quién es el responsable? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Dios ya lo dijo, es el hombre. Y entonces, mientras que se amalgama, mientras que se unen, porque se están juntando dos mundos, dos cabezas se están juntando para hacer uno, va a ser difícil al comienzo, hasta que con los años, con los tiempos, si se dejan unir, si se perdonan, si se unen, si se entienden, si se respetan, si se aman y se sujetan y entran al orden de Dios, entonces sí va a funcionar, sí va a caminar y va a ser de bendición.
cada vez los problemas van a ser menos, las peleas van a ser menos, las luchas van a ser menos, hasta que sean casi cero. ¿Puede lograrse? Sí, hermano, puede lograrse. Siempre y cuando sigas el ejemplo de Dios y no sigas tu cultura familiar o cultura social o de dónde has nacido. Dice, no, en mi casa es así. Bueno, ahí estás rompiendo el matrimonio. No va a funcionar. Si vienes a los principios de Dios, obvio que funciona. Y luego Pablo habla acerca de los hijos y les dice que tienen que estar sujetos, y leímos y entendemos que la sujeción es total, pero tiene restricción. ¿Y cuál es la restricción? Que el padre no le puede pedir algo que Dios no le pediría. No le puede obligar a hacer cosas amorales, porque simplemente allí Dios no está. Ahí no se debería sujetar. Pero después todo lo que el padre le pida, obedezca. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, dice una canción para niños, creo, ¿verdad? Y los padres deben cuidar a sus hijos, pues. Y deben tener este cuidado de no exasperar, exaltar, aburrirlos, ¿no? Ser pesados con ellos, como diríamos aquí en Perú, ¿no? Y luego entra en un concepto del último par, que son los siervos con los amos. Cuando habla de los siervos, le dice que tienen que ser obedientes, haciéndolo como para el Señor, que sean hombres que sirven a sus amos, pero como que sea para Jesucristo mismo, ¿no? Y la gloria sería para el Señor. Y a los amos les dice que tienen que ser justos y rectos con ellos, porque ellos van a dar cuenta a Dios. Y este concepto de amos y esclavos o siervos lo llevamos nosotros a nuestros tiempos para completar la idea de lo que sería un empleado y su empleador. Bajo esa premisa, versículos 22 en adelante, encontramos que los empleados deben obedecer, deben servir bien, de corazón, con temor a Dios, haciéndolo todo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que Él los va a recompensar a cada uno de ustedes y va a recibir la justicia que viene de parte del Señor. Y si tú eres un empleador, haz lo justo, dale lo justo a tus empleados, no les robes, no los maltrates, no tengas preferencias, dale a cada uno lo que le corresponde, eso es justo, y haz lo recto, no tengas preferencias en tus tiempos con ellos. En tus trabajos, lo que les prometes, dales. Y si tienes que darle sus beneficios, no se los robes. ¿Ok? Y entonces recuerda que tú estás delante de Dios y Dios te está mirando. Eso es. Pues de esta manera hemos acabado esta ya penúltima sección del libro de Colosenses. La próxima semana acabaremos con un tema de lo que significa ser el perdón. El perdón, importantísimo dentro de la cultura cristiana del primer siglo, que trasciende también a la nuestra. Hoy día Dios te ha hablado acerca de tu matrimonio, acerca de tus hijos o tal vez de tu trabajo. Yo te ruego que obedezcamos al Señor en todo lo que hagamos, que tu familia sea del Señor. Entrégale tu matrimonio a Dios, entrégale tus hijos a Dios y también sométete en el trabajo, y si eres alguien que tienes empleados, cuida a tus empleados con el temor de Dios. Sigue los principios del Señor y que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por mis amigos y hermanos que han escuchado este día, este mensaje. Señor, entre parejas, cónyuges, entre padres e hijos, entre empleadores y empleados, que tú bendigas sus vidas, sus casas, y que los cuides y los prosperes y los llenes de tu gracia, Señor, que es maravillosa y buena. Trae tu bendición a las casas de mis hermanos y permítanos seguir leyendo inductivamente tu palabra, Señor. Bendice cada matrimonio, cada familia, y trae tu presencia a sus vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.